Existe la creencia, venida fundamentalmente de Europa y de la mentalidad colonizadora, que también se analiza en la publicación, de creer que los españoles nos salvaron de todo, que ellos nos trajeron escritura, que ellos nos trajeron la lectura, ¿no? Que ellos nos trajeron el cálculo aritmético, matemático, etc. Y resulta que no es así, o por lo menos no es de esa forma ni tan así, porque la pregunta que se hace todo joven es, bueno, ¿qué hubiera pasado con nosotros si es que los españoles no nos traían la escritura y la lectura y el idioma? No habría pasado ninguna cosa mejor ni peor. Habría pasado una cosa diferente, que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Pero sí es muy importante que entendamos acerca de la fuerza extraordinaria que tenían las formas de comunicación verbal, no verbal, arquitectónica, religiosa, a través de la alimentación, a través de la vestimenta, no digamos del idioma, a través de los niveles culturales, ¿no? A través de las expresiones culturales como la funeraria, como la alimentación, la reproducción, las relaciones entre las personas, incluso aquellas que fueron tan condenadas por los españoles, que lo practicaban, lo escondían porque consideraban que era pecado, pero que era aparentemente más tolerada por los sectores indígenas. Temas, por ejemplo, la homosexualidad y la tradición sexual entre las comunidades indígenas, que para los indígenas, pero que para los españoles era un pecado, ¿no? Para los indígenas eran cosas corrientes, como por ejemplo la vestimenta. Entonces estamos hablando de una etapa de la comunicación, con sus propias expresiones narrativas, comunicacionales, de imagen, de sonido, de su imagen pictórica, escultórica, etc. Miren, chicos, chicas, compañeros y compañeras, sobre esta etapa hay que estudiar todavía bastante. En el proceso de redacción de este documento, me encontré con un documento lojano, ¿no? En donde se da cuenta de que en Loja, en la frontera con el Perú, hay una gran cantidad de ¿cómo decir?, cuevas, pasadizos, en donde hay pictogramas, donde hay dibujos, donde hay expresiones comunicacionales de poblaciones indígenas anteriores a los españoles, y eso casi no se conoce. Y voy a decir una cosa que al parecer es una verdad de perogrullo: si nosotros no conocemos el pasado, no podremos entender el presente. El tema es que nosotros no olvidemos que la comunicación obedece a un proceso, que nosotros debemos de estudiarlo, y ese es el sentido de rescatar la materia de historia del periodismo. La segunda parte habla de la comunicación en la etapa de la conquista y de la colonia. Hay una enorme cantidad de aspectos, de detalles, de elementos culturales, de los hombres y de las mujeres, de las confesiones religiosas, de la reacción de los indígenas. Aquí está inserto un discurso anticolonial, un discurso que de vez en cuando se pone de moda acerca de rechazar absolutamente la masacre europeo-española contra nuestras poblaciones aborígenes, no indígenas, aborígenes. Se estima que los europeos causaron 50 millones de muertos en la etapa de la conquista y en la etapa de la colonia. 50 millones. Ustedes, que seguramente tendrán familias en España, habrán oído hablar de esa discusión, porque los españoles creen que nos sacaron de la miseria, que nos trajeron la cultura, que nos enseñaron la religión, que nos enseñaron el idioma. Había un español acá que decía que nosotros venimos a enseñarles a vestirse a ustedes, porque ustedes usaban taparrabos. Era una época de ignominia, eso ya pasó,
Y ahora, ya como elemento cultural, como que nos estamos vengando, ¿no? Porque quienes estamos invadiendo Europa somos nosotros ahora. ¿Cuántos migrantes ecuatorianos habrá en España? ¿Qué dicen ustedes? Unos 300.000, 400.000. Y así en los otros países europeos se va dando este fenómeno cultural de importancia que nosotros tenemos que analizarlo, porque nosotros al egresar de aquí vamos a producir mensajes, vamos a hacer mensajes comunicacionales. Desde luego, las técnicas periodísticas van a prevalecer. Yo veo, Marcel, que la técnica para la elaboración de noticias, incluso titulación, elaboración de párrafos, enganches, subtítulos, que se utiliza en la prensa impresa, en gran medida se utiliza en el lenguaje para las redes sociales. Y hay ahorita me salgo un poco el tema, hay una gran diferencia en los mensajes que se llegan por las redes en cuanto a su estructura. Tienen éxito en la medida que son hechos periodísticamente. Pero cuando cualquier empírico que tiene la posibilidad de hacerlo a través del internet o lo que sea, dice su cosa, no tienen éxito. A no ser que sea una calumnia o cualquiera de esas cosas, pero que se cae inmediatamente. Pero cuando nosotros nos circunscribimos a las fuentes, le damos rigurosidad a nuestros textos, eso no nos quita a nadie. ¿En qué circunstancias históricas aparece la primera imprenta? ¿No? Aparece la primera imprenta. ¿Qué significó la primera imprenta? Porque un poco románticamente hablamos de primicias de la cultura de Quito, Eugenio Espejo, etc. Pero eso es parte de un contexto sociohistórico de gran importancia. Por ejemplo, y pongo un solo ejemplo, el papel de los jesuitas en la vida de la educación y de la cultura del Ecuador. Su peso es extraordinario. Porque cuando yo analizo el papel de la Universidad Católica en manos de los jesuitas, estoy no haciendo una guerra religiosa, ni mucho menos, sino analizando los movimientos de los sectores sociales. Cuando analizo la composición de los gobernantes de acuerdo a las universidades, estoy también dándome cuenta a dónde van. Porque la formación de ellos les obliga, les orienta a la toma de actitudes. Ocurre que a los jesuitas, que eran contrarios al rey, se les ocurre que debe haber imprentas en América, así como se les ocurrió que debía haber universidades, así como, acuérdense que los antecesores de nuestra universidad fueron los jesuitas, ¿no? Que debía haber colegios, que debía fomentarse la educación, porque era la mejor forma de penetración religiosa, doctrinaria religiosa. Pero los reyes no le daban la autorización a los jesuitas para traer la imprenta. Entonces se valen, brevemente dicho, de un amanuense que tenían ellos, Alejandro Chávez Coronado, para que él firme la solicitud, y el rey, después de años de trámites, le autoriza, y se va Alejandro Chávez Coronado a España a traer la imprenta. Y ya instalan la imprenta en el buque para traer, y se muere Alejandro Chávez Coronado en una de esas pestes horrorosas que habían antes. Nuestra pandemia no es ni el pálido reflejo de lo que pasaba antes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de la gripe española y todo eso? Millones y millones de muertos, mitades de población, etc. Se muere y la imprenta se queda ahí. Y los jesuitas no se quedaron impávidos. Pasaron los meses, pasaron creo que 2 o 3 años, y se les ocurre que sea la mamá de Alejandro Chávez Coronado la que rehaga la solicitud, se va ella a España, trae ahí sí la primera imprenta. La primera imprenta es un hecho histórico fundamental. Todos los países hablan de sus primeras imprentas. México, Colombia, Perú. Y saben que aquí la primera imprenta fue uno de los primeros países donde se instaló. Pero su influencia fue fundamental. Primero religiosa, pero después fue comercial. Hasta cuando se da, y ya me estoy saltando una gran etapa, hasta cuando se da la comercialización de los productos de la imprenta. Es decir, ya tú podrías imprimir facturas, podrías imprimir edictos reales, podrías imprimir material religioso que se vendía, misales, Biblias, etc. Es decir, ya comienza a convertirse en una pequeña empresa y después una gran empresa, como serán los periódicos hasta hace poco tiempo.
Esta es una etapa fundamental, muy dolorosa. Es aquí cuando se implanta el idioma, la cultura, la educación religiosa española, con todo lo que significó el peso de la Edad Media en España. Y después viene lo que ya conocemos, que es la etapa republicana. Y en lo que tiene que ver exactamente con lo nuestro, que es el periodismo, porque aquí ya comienza a desarrollarse ya taxativamente lo que sería el periodismo, ¿no? Ya comienzan a publicarse edictos, manifiestos y fundamentalmente periódicos. Está reflejado en el texto, varios periódicos editados antes de esta época. Por ejemplo, cuando el 2 de agosto, el 10 de agosto, parece que ya se publicaron algunas cosas. De la mayoría no hay textos. Y les corresponde a ustedes buscar en las bibliotecas, incluso en las europeas. Cuando usted se vaya a España, por favor, vaya a la Biblioteca y Museo de Sevilla. Allá hay millones de documentos que todavía no han sido investigados y ayúdenos buscando cuáles fueron las primeras publicaciones periódicas de esa época. Pero hay un año importante ya en la etapa republicana que es 1830. El Ecuador se separa de la Gran Colombia y el Ecuador, incluso el 24 de mayo, siendo una fecha tan importante, no es muy productiva en temas de comunicación y de la fabricación de lo que podríamos decir una imagen ya periodística de los acontecimientos. Casi no hay, hay muy pocos restos. Y del 24 de mayo, luego de lo cual hubo mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad en cuanto a la conformación del Estado Nacional, hasta 1830, cuando se da ya las primeras presidencias de la República, Juan José Flores. Y yo hago énfasis bastante en Juan José Flores, con todo la mala fama que tiene, y en el lenguaje nuestro, la mala prensa que tiene, Juan José Flores, fue un visionario del periodismo. Él sí dijo, tiene que haber bastantes periódicos, le digo un lenguaje coloquial, ¿no? Seguramente no lo decía así. Él fundó el primer periódico público. A mí me sabe dar chiste, con el permiso del profe, de cuando Correa decía que él es el iniciador de los periódicos públicos y la comunicación pública en el país. ¡Mentira! Juan José Flores inició los periódicos oficiales. ¿Y saben qué? El registro oficial, ¿sí saben lo que es el registro oficial? Tan tan. El registro oficial es ese documento en el cual se imprimen, digo así, todas las leyes. El periodismo político. O sea, si yo quería ser presidente de la República tenía que hacer campaña y para eso me hacía un periódico, que eran hojas, manifiestos, ¿no? Eran manifiestos que daban a luz mi posición política. Aquí aparece un hecho muy importante que determinará también la creación de imágenes absolutamente nuevas, que es la contradicción entre el movimiento conservador ligado a la Iglesia y el movimiento liberal. Entonces, gran parte de la historia de esta etapa está García Moreno, está Eloy Alfaro, está Juan Montalvo, están los primeros mártires del periodismo ecuatoriano, ¿no? A los cuales persiguió tanto García Moreno. ¿Saben que García Moreno primero fue periodista? Fue un gran periodista. Publicó no menos de 15 periódicos. Y con nombres clásicos a su personalidad, porque los periódicos de García Moreno, El Látigo, El Rebenque, así, títulos francamente estremecedores. Él era así. Es uno de los iniciadores del periodismo político de combate, ¿no? Porque él quería crearse una imagen. Para eso ha sido el apoyo que dan los gobernantes a los medios propios, que en algún momento de la historia del país llamaron medios públicos, es decir, para proyectar su imagen. García Moreno, mucho más que Eloy Alfaro, quizás tanto como Vicente Rocafuerte, que también fue un fuerte impulsador del periodismo. Él también trabajó de periodista en México y en Londres, Vicente Rocafuerte. También fue un
impulsador de la educación, etc. Entonces es una etapa ya rica en periodismo. Luego tenemos una etapa de industrialización. Luego tenemos una etapa, yo diría, de monopolización de los medios y sus manifestaciones comunicacionales, monopolización. Y yo diría, finalmente, la parte esta tecnológica, que es donde termina el documento. Ya en esto yo no incremento porque está en pleno proceso de construcción. Ustedes son testigos, actores ya de esta etapa. Pero para poder responder, como les decía hace un momento, con acierto a las cosas que ustedes tienen que enfrentar para poder no solo prevenir el futuro, sino ser personas útiles, adecuadas, no solo para ustedes, sus intereses, su familia, sino para el país. Es una comprensión de lo que ha pasado antes. Los fenómenos de la comunicación y del periodismo, las fuerzas, el entorno. Miren, a ver si alguno me ayuda. ¿Qué significó la presencia del petróleo en el periodismo ecuatoriano? ¿Qué significó la presencia del petróleo? 1975. En la proliferación de medios y en la tecnificación de los medios. Es cuando aparece el color. Dax, Marcel, no sé si han visto estas fotos que están haciendo el presente y el futuro del país. Bueno, el color, el tamaño del papel, la calidad. Aparece, no la televisión, para el 75 ya teníamos televisión en blanco y negro, pero aparece la televisión en color. La primera fue Teleamazonas y la primera red nacional de televisión en blanco y negro fue TC, Canal 10, y la televisión a color inició Teleamazonas. La historia de Teleamazonas también tiene su propia perspectiva, su propia imagen, que hay que estudiarla. Para que ustedes vean que los adelantos tecnológicos de los medios tienen que ver profundamente con el entorno socioeconómico. Porque estamos pues poniendo que los medios se industrializan. ¿Cuántos periódicos El Comercio publicaban en esta época? Diariamente, cuando podían, porque no es que fue todos los días. 150, 200. Hubo un momento que el diario El Comercio, de mayor apogeo, imprimía 60,000 periódicos de casi 120 páginas por hora. En los mejores momentos, ahora no. Y claro, ahora yo quisiera terminar indicándoles que estudiar el pasado nos prepara para el presente. Estudiar el pasado a través de lo que es nuestra profesión nos permite entender lo que está pasando ahora. De lo contrario, no voy a poder resolver los problemas de la comunicación en el futuro. Ustedes están en una disyuntiva, porque la cuestión de las tecnologías está creciendo de una manera extraordinaria. Hay una efervescencia total. Hasta cuando yo salí, había un promedio de 3 emisoras online en cada aula. La mayoría de ellas dedicadas al periodismo deportivo, ¿no? Bien, esa es la situación. Habrá de qué manera ver, nosotros nos vamos adaptando a una situación nueva con un carácter creador, creativo, yo diría inclusive progresista, que nos permita entender los problemas del presente para solucionar los problemas del futuro. Muchas gracias a ustedes por esta